Con el primer conflicto prolongado de su segunda presidencia, cuando la lógica podría apuntar a que Estados Unidos necesita más tropas más cerca, Trump anuncia que las retira. 5.000 de momento en Alemania, un país con el que se llevaba bien, que defendía a quien es su socio en esta guerra, Israel, pero con el que la relación se ha tensado. Vamos a analizar el fondo si la guerra de Irán y la postura relativamente firme de Europa contra ella ha influido, pero también queremos entender la importancia que tiene todo el despliegue militar de Estados Unidos en nuestro continente. Y para ello nos acompaña Ana Bosch, periodista de Radio y Televisión Española. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Y lo primero que vamos a hacer es irnos al país señalado, anunciando esa retirada de 5.000 bases, de su base más importante, precisamente hoy cuando se cumple un año de Merz como canciller. Beatriz Domínguez, corresponsal de Radio Nacional de España en Berlín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué reacción ha habido del Gobierno y de la sociedad? Bueno, por el momento podemos hablar de cautela. Hay bastante calma aquí en el Gobierno, tanto el canciller Merz como los ministros de Exteriores o de Defensa dicen que, bueno, que hay que un poco mantener las formas, la calma, porque esta no es la primera vez que el presidente estadounidense anuncia algo así. Ya en su primer mandato lo había dicho, no se cumplió finalmente. Digamos que lo importante, lo llamativo es el revulsivo, ¿no? El por qué, ese supuesto enfado de Trump con su otrora amigo, el canciller Merz. Pero vamos, lo que dicen aquí el Ejecutivo sobre todo es que las tropas estadounidenses en Alemania son importantes para este país, tanto a nivel de seguridad como económico, por los empleos que genera directa e indirectamente, el gasto también de las familias estadounidenses, no hay que olvidarlo, pero también es importante para Estados Unidos la presencia de tropas en este país, ¿no? Por el lugar estratégico de Alemania, por ese punto logístico también hacia otros destinos, hacia África, hacia Oriente Próximo o incluso hacia el flanco este de la OTAN en estos tiempos tan convulsos que vivimos. Entonces, lo dicho, por el momento, cautela aquí desde el Gobierno, también desde la sociedad, y el ministro de Exteriores también decía, Vadeful, que no están en entredicho estas bases. Las bases siguen aquí y por el momento, bueno, pues esto es un anuncio de Trump que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque deriva de ese enfado, pero no tiene por ahora mayor importancia para el Gobierno. Importancia estratégica de esas bases en el presente, como nos decías, pero ¿cuál es la importancia histórica de la presencia militar de Estados Unidos y cómo ha evolucionado hasta hoy? Claro, viene todo de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria aliada, de la división del país, ¿no? En esos tres bloques, ese bloque occidental. La parte sur y suroeste era estadounidense, de ahí que la mayor parte de las bases estén todavía en esas zonas. Y bueno, pues como República Federal, digamos que durante la Guerra Fría ha sido una aliada, ¿no? Esa República Federal, porque estaba a las puertas del otro bloque, a las puertas de la República Democrática. Entonces ha sido siempre esa aliada en la Guerra Fría, con la presencia de más de 200.000 soldados en los años 80, por ejemplo. Ahora esa presencia es mucho menor, unos 40.000, aún así es casi la mitad del total de tropas que hay en Europa. Por lo tanto, digamos que esa estrategia, ese punto estratégico que significa Alemania para Estados Unidos sigue muy vigente, por eso que la importancia también de que esas tropas se mantengan y que ese anuncio de Trump veremos en qué queda, pero por el momento no parece que haya mucha preocupación de Alemania según ese anuncio dado hace unos días. Pues muchas gracias, Beatriz, por todo este contexto. Ana, ¿por qué ha empezado Trump por Alemania? Bueno, la primera explicación es que ha sido una reacción abrupta, visceral de Trump y de su ego herido por unas declaraciones del canciller en las que decía que Irán tenía mucho más talento, estaba mucho más curtido en negociar respecto a la guerra actual y que llevaba las de ganar de momento diplomáticamente y que había, y aquí está el kit, que había humillado a los Estados Unidos. Hay que recordar que después de un primer momento en que, y además en España lo recordamos especialmente, el canciller Merz en la Casa Blanca con Donald Trump fue absolutamente amable y a lo mejor calló demasiado cuando tenía que haber defendido a algún socio europeo. Después de eso, sin embargo, el ministro de Defensa ha dicho: esta guerra no va con nosotros, no es nuestra guerra, y Merz ha marcado muchas distancias. Dicho esto, hay otra razón, o parte de esto es otra razón. La guerra de Irán, el efecto que está teniendo en el gobierno Trump y en Donald Trump particularmente, es que las tropas de la OTAN han pasado de ser algo para la defensa de Europa
y los intereses de Estados Unidos, como decía la corresponsal, a ser un arma de Trump para, entre comillas, chantajear políticamente a los europeos. Estados Unidos tiene desplegados en el extranjero muchísimos militares, 237.000. ¿Por qué tiene tantos? La respuesta breve es Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, que también lo apuntaba Beatriz. Es decir, vienen las tropas de Estados Unidos a echar al ejército alemán, al ejército nazi. Con eso luego se encadena la Guerra Fría, se quedan las tropas y crecen las bases militares de los Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética, a la expansión del comunismo en el continente europeo, y luego, al final de los 90, con el desmoronamiento de la Unión Soviética, se van retirando. Pero hace 4 años, con la invasión rusa de Ucrania, han vuelto a aumentar un poco. Y efectivamente, tú lo decías, esos 237.000, más de 237.000 militares estadounidenses en todo el mundo. Qué casualidad que, con diferencia, los dos países con mayor presencia son Japón y Alemania, los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y decir que en Alemania están más de la mitad de todos los militares estadounidenses que tenemos en Europa. La presencia militar de Estados Unidos en Europa ha ido cambiando mucho desde la Guerra Fría, pero ¿cuál es la radiografía actual? Bueno, pues nos lo va a contar ya Laura Gómez. Laura, muy buenas tardes. Bueno, como comentabais, las tropas estadounidenses han estado desplegadas en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la cifra de efectivos ha ido variando. Alcanzó su máximo en la década de los 50 con unos 475.000 militares en servicio activo, y esa cifra se fue reduciendo tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Así que, ¿cuántos militares estadounidenses activos hay ahora en Europa y en qué países están? Bueno, pues según cifras de diciembre de 2025, en Europa hay unos 68.000 militares estadounidenses activos destinados de forma permanente. Esta cifra no incluye fuerzas rotatorias que se envían en misiones de despliegue o refuerzo y ejercicios militares, así que la cifra total es de alrededor de 85.000 militares estadounidenses. Por países, Alemania es el que más tiene, con unos 36.400 militares activos, seguida de Italia, Reino Unido, y en cuarta posición estaría España. En nuestro país hay más de 3.800 militares estadounidenses. También hay en otros países de Europa, como en Turquía, Polonia, Grecia o Bélgica. Y como curiosidad, en Groenlandia, territorio por el que Trump ha mostrado un gran interés, hay unos 200 militares estadounidenses. Además, hay más de 40 bases militares por todo el continente en las que Estados Unidos tiene algún control operativo o hay presencia estadounidense, y van desde Groenlandia hasta Turquía. La mayoría de ellas están en Europa Central, pero principalmente en Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia. En España están en las instalaciones navales y aéreas de Rota, en Cádiz, y en Morón de la Frontera, en Sevilla. En ese mapa, gracias Laura, que acabamos de ver, es verdad que había dos casos ahí blancos, no pintados, llamativos, que son Irlanda y Francia. Esto es llamativo. La República de Irlanda, porque es constitucionalmente un país neutral. Hay un matiz, y es que los Estados Unidos, sus aviones militares, hacen escala en el aeropuerto de Shannon, en el oeste de la isla, a veces repostan ahí, con lo cual no está muy claro si eso respeta la neutralidad. Pero la República de Irlanda es neutral. En el caso de Francia, hubo tropas hasta 1967, que entonces el general de Gaulle, que era el presidente, que era muy reticente a la influencia de los Estados Unidos en Europa y al mismo tiempo muy defensor de la independencia de Francia, salió de la estructura militar de la OTAN y desmanteló todas las bases, la presencia militar de Estados Unidos. En 2009 el presidente Sarkozy volvió a meter a Francia en la estructura militar de la OTAN, pero sigue siendo un país libre de bases de Estados Unidos. Todas estas bases, instalaciones, tropas, ¿para qué son? ¿Son para defender los intereses de Europa o los de Estados Unidos? En primera instancia,
lo que decíamos históricamente, con liberar Europa de la ocupación nazi y luego luchar contra la Unión Soviética, contra la expansión del comunismo, eran para la defensa de Europa. ¿Qué pasa? A todas luces la presencia de las bases de Estados Unidos parece un poco desproporcionada. Europa se ha convertido, los Estados Unidos no solo son una gran potencia militar, sino que lo son global, con intereses militares en todo el mundo. Entonces, Europa es, por así decirlo, una base permanente desde la que tienen mejor acceso, sobre todo, a Oriente Próximo y a África. Entonces, por ejemplo, en todos los conflictos de Oriente Próximo vemos que cuando rescatan a algún soldado que ha sido cautivo y lo han liberado, cuando hay enfermos, heridos graves, vuelan directamente de Irak, de donde estén, vuelan a la base alemana, volvemos a Alemania, de Ramstein, y de ahí van a un supercentro hospitalario que hay muy cerca y que es el mayor centro hospitalario que hay estadounidense que tienen fuera de los Estados Unidos. Es decir, ¿para la seguridad europea? Sí. Para los intereses internacionales, militares mundiales de los Estados Unidos, también, y diría que, sobre todo. Como saben, hay dos bases en nuestro país, últimamente tan señalado por Donald Trump. La última actualización del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, que regula el uso de las bases, se firmó en 2025, es decir, con Trump en la Casa Blanca. Es este que les enseñamos y se acordó por 8 años más. La retirada o cierre está prevista en el artículo 69 y dice lo siguiente: en caso de terminación del convenio, se establece el plazo de 1 año a partir de la fecha en que dicha terminación surta efecto para que Estados Unidos retire su personal y sus propiedades muebles situadas en España. 1 año, pero el tema está en el presente. En las bases de Morón y Rota hay casi 4.000 soldados estadounidenses. Hemos hablado, Laura lo ha hecho, quien acaban de ver ustedes aquí en el plató del 24 horas, con el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y así nos ha descrito la percepción que tienen en el momento actual. Actualmente, con la presencia de los 5 destructores, que con la esperada llegada de un sexto, pues estamos hablando de que se ha recuperado mucho la actividad, ¿no? Y se ha ampliado el número de efectivos, ¿no? Evidentemente, sería una mala noticia el hecho de que se retiraran tropas de aquí, porque al final, pues lógicamente, repercute en la economía local. Algo que también, por otro lado, por lo que deducimos y por lo que nos llega, parece improbable. Hombre, la preocupación existe en el punto de que al final, bueno, pues las decisiones de Trump parece que se mueven un poco por impulso, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, el decir que no se está preocupado sería un poco frivolizar, ¿no? Con las circunstancias que se están dando y con lo que estamos viendo en el contexto internacional. Esto es la importancia para la zona, pero vamos a analizar la importancia de estas bases para España y para Europa. Y para ello nos acompaña José Ignacio Domínguez, teniente coronel retirado del Ejército del Aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eso que decía, ¿cuál es la importancia de las bases de Morón y Rota para Europa, para el continente? Pues muy escasa, pero hay que matizar, ¿no? No es lo mismo Rota que Morón. Ajá. En primer lugar, hay que aclarar que estas bases no son de utilización conjunta. Sobre el papel sí, lo dice el gobierno, todo el mundo, son de utilización conjunta. Pero en la realidad, los ejércitos operan de forma absolutamente distinta y sin coordinación alguna. No hay coordinación. Lo único conjunto que hay es el uso de la pista de aterrizaje, tanto en Rota como en Morón. Y luego, pues en la torre de control también hay controladores americanos y españoles. Pero, ya le digo, cada ejército hace la guerra por su cuenta, nunca mejor dicho. ¿Hay algún... Sí, perdón, continúe. No, que quería matizar porque es distinto Rota de Morón. Eso. O sea, Morón tuvo mucha importancia durante la Guerra Fría porque ahí estaban los aviones cisterna que abastecían en vuelo a los B-52 que sobrevolaban el Mediterráneo con 4 bombas nucleares. España era el único país que permitía esto, porque repostaban en vuelo por la noche, atravesaban todo el norte de España, 2 B-52 con 2 aviones cisterna que despegaban de Zaragoza, y luego repostaban en Almería a la vuelta. Ahí se produjo el accidente de Palomares. A raíz del accidente de Palomares prácticamente se cerró la base de Morón.
Pero ya en la Guerra Fría, la base de Morón se utilizaba en defensa exclusiva de los norteamericanos. Allá España no le influía en nada en la defensa. Y ya cuando se cerró definitivamente, pues se siguió utilizando por el Ejército del Aire. Ahora hay nuevamente aviones cisterna, pero estos aviones lo que hacen es reabastecer en vuelo a los aviones que vienen de la costa este de Estados Unidos que van a Oriente Medio, defendiendo intereses exclusivos de Estados Unidos que no son ni de Europa, ni de la OTAN, ni de España. Y luego Rota, ya, si me deja terminar, explico, en cuanto a Rota, también es un eufemismo cuando dicen que el escudo antimisiles de la OTAN está en Rota. No, no es un escudo antimisiles. Como ha dicho el alcalde, son 5 destructores. Ahora, después del verano, viene el 6º. Son destructores que sí tienen misiles, pero se utilizan en defensa de los intereses de Estados Unidos, que son contrarios a los españoles y a los de la Unión Europea en Oriente Medio. Ahora mismo estos destructores están lanzando misiles Tomahawk, o han estado lanzando, sobre Irán, y quiere decir que no son intereses españoles, no contribuyen nada a la defensa. Por tanto, el que sean un escudo antimisiles, ya le digo que es un eufemismo. Tiene antimisiles, tiene misiles Tomahawk y antiaéreos, pero realmente no serían muy eficaces contra un misil ultrasónico que viene a más de 20 veces la velocidad del sonido. ¿Cuántos misiles que tienen estos destructores no superan los 3 Mach, 3 veces la velocidad del sonido? Quiere decir que no contribuyen en absoluto. Sí. Teniente Coronel, ¿hay alguna alternativa con las garantías que necesita Estados Unidos a las bases en nuestro país? Sabe que siempre que sale este asunto de si se llevan las bases, hay quien habla de Marruecos. ¿Es Marruecos una alternativa realista? Sí, bueno, es una amenaza muy curiosa porque los primeros interesados en mantener las bases son ellos, los Estados Unidos. Cuando se cerraron Zaragoza y Torrejón, con motivo del referéndum de la OTAN, que exigía reducir la presencia de Estados Unidos en España, se cerraron las bases de Torrejón y de Zaragoza. Se resistieron enormemente, y no es que lo diga yo, porque los que negociaron esta retirada están vivos y lo pueden confirmar, que se fueron forzados. Y ahora ellos amenazan con irse, ¿no? Si ellos son los principales y prácticamente únicos beneficiarios, aparte del señor alcalde de Rota y los que practican los alquileres a los militares de Estados Unidos. La riqueza que generan en Rota, que valoran en 600 millones al año, ese es el único beneficio que aporta la base de Rota. Morón prácticamente nada. Pero es que estos trabajadores de Rota llevan 7 años en huelga, los del aeropuerto. En fin, la alternativa sería, como dicen, irse a Marruecos. Efectivamente, eso es con lo que amenazan, pero es una amenaza, es un farol porque ellos, si no les echamos, no se van a ir nunca. Eso está clarísimo. Pues, dígame. Nada, le iba a despedir, porque voy un poco apretada de tiempo. Muchísimas gracias, José Ignacio Domínguez, Teniente Coronel, gracias por su participación. España entre los apuntados por Trump y también Italia. Lo que era una relación privilegiada con Giorgia Meloni últimamente no está muy bien. Así que vamos a conectar con Roma, Begoña Alegría. ¿Cuál ha sido la respuesta a este futurible escenario de momento del gobierno italiano? Sí, es un poco también lo que comentaba Beatriz respecto a Alemania, que hay mucha prudencia, porque lo que ha dicho Meloni es vamos a ver qué pasa, y en cierto modo es dejar la puerta abierta a que una de las iniciativas que ha anunciado Trump a bombo y platillo pues la desmienta poco después él mismo, pero sí que reconoce que se está hablando mucho últimamente desde Estados Unidos de reducir su presencia en Europa, pero lo que está claro es, ha dicho así, que es una decisión que no le compete a ella, pero que sí se toma, no esté de acuerdo, y va a ser otro rifirrafe entre estos dos amigos que decíamos, porque es el discurso que estamos manteniendo en este programa. ¿Quién tiene más que perder? Porque es verdad que Italia es el segundo país europeo con más bases estadounidenses, tiene muchos establecimientos militares, pero digamos que las principales bases son 7. ¿Y por qué? Porque es un país estratégico, tiene, fijaros, cerca de 8.000 kilómetros de costa, y esto es un caramelito para los Estados Unidos, para su flota naval. Es
la frontera sur, controla el Mediterráneo. Como decía Ana, todas las operaciones que tengan que ver con África o con Oriente Medio tienen que pasar por aquí, efectivamente. Y luego tiene esas bases tan importantes como la de Aviano en el norte, donde hay armamento nuclear. Hay, si no es la más importante, es una de las más importantes que tiene Estados Unidos en Europa, con 3.000 militares suyos, como decía, con armas nucleares. No es la única, hay otra en Lombardía, y luego está en la Puglia una base con esos aviones F-35 que son los que transportan las cabezas nucleares, y de hecho hay muchos pilotos italianos que van a prepararse para pilotarlos a los Estados Unidos. Tenemos también otras bases importantísimas como la de Sigonella, que es una base aeronaval y que ha sido objeto de disputa en los últimos días entre el gobierno italiano y el gobierno estadounidense, porque, como sabéis, no se le permitió aterrizar a unos aviones de Estados Unidos porque no cumplían el reglamento, los acuerdos entre los dos países, y el gobierno de Italia dijo que no podían aterrizar aquí a repostar si iban a atacar a Irán, porque es una misión estrictamente defensiva. Así que, como decimos, hay muchas diferencias entre Meloni y Trump a cuenta de las bases, pero veremos en qué queda esto. Como decía ella, todavía no se sabe realmente qué va a pasar. Muchas gracias, Begoña. Bueno, la relación de Trump y Meloni se ha deteriorado especialmente, ¿no?, en el último mes, pero quizá es demasiado estratégica por todo esto que estamos analizando para Trump como para perderla, y también políticamente. Sí, vemos que en esta amenaza de Trump y en el anuncio de la retirada de Alemania hay una parte que podemos achacar al carácter de Donald Trump, pero también hay una parte de estrategia, y los Estados Unidos, el gobierno Trump lo ha dejado claro en la nueva estrategia de defensa que se publicó en el mes de enero, y es que su prioridad en defensa es China y la región del Indo-Pacífico, y el resto, empezando por Europa, lo dicen negro sobre blanco en papel: tenemos que espabilarnos, tenemos que asumir más responsabilidades. Ellos dicen literalmente, seguirán prestando apoyo a Europa, pero Europa tiene que asumir más. Con ello podríamos deducir que a lo mejor retiran el número de militares, pero evidentemente, como decía el almirante, ¿no? El teniente coronel. El teniente coronel. Como decía el teniente coronel, pueden retirar un número de militares, pero las bases que son importantes para ellos, difícilmente. Así que podríamos decir que hay una estrategia de fondo de la Casa Blanca para lo que está haciendo, a pesar de que Trump tiene prontos y los vivimos y los contamos a diario. Pues muchas gracias, Ana Bosch, una tarde más aquí en el canal 24 Horas. De nada.